Bienvenido a un nuevo video de la clase de Word. Es habitual que necesitemos hacer un mismo documento para diferentes personas, donde lo único que se modifica es el destinatario, permaneciendo exactamente igual el resto del documento. Este es el caso de cartas comerciales enviadas a diferentes clientes. Documentos escolares, como pueden ser notas a padres de alumnos, donde solo cambia el nombre del alumno. Contratos de servicios, donde la empresa contrata a diferentes prestadores para diferentes tareas, pero el cuerpo del contrato es, básicamente, el mismo. Contratos de alquiler, en el caso de tratarse de una empresa inmobiliaria. Como vemos, hay muchas situaciones en las que nos interesa ahorrar tiempo y trabajo mediante la automatización de procedimientos repetitivos. En este video veremos cómo podemos crear un documento destinado a diferentes personas de manera automatizada sin tener que estar escribiendo cada vez los datos de los destinatarios. Dejaremos que Word se ocupe de esa parte. Pero, antes de comenzar, te invito a que le des me gusta a este video, te suscribas al canal y actives la campana. Comenzamos. Estamos viendo en pantalla lo que podríamos llamar un contrato modelo. Imaginemos que este modelo es de una empresa que necesita contratar varios trabajadores para desarrollar una tarea en particular. Se trata de una misma empresa que contrata a varios empleados. Se usa el mismo contrato, con los mismos artículos, con las mismas actividades. ¿Tendría sentido redactar varias veces el mismo documento y solo cambiar los datos de las personas contratadas? Desde luego que no. Ya nadie hace eso. ¿Tendría sentido suprimir en la pantalla los datos del empleado y escribirlos del nuevo empleado? Esto parece más razonable. Seguramente, muchos lo hacen. Sin embargo, es posible que cometamos algún error al cambiar unos datos por otros. Tal vez sea más razonable crear una pequeña base de datos con la información de los nuevos empleados. Allí revisaremos que los datos estén correctamente cargados. Luego, podremos combinar esta base de datos con nuestro contrato, de modo que, cada vez que haya que renovar el contrato, ya tengamos todo listo. En este modelo, estamos viendo en color marrón los datos que cambian poco, por ejemplo, la fecha del contrato y el servicio que se contrata. En verde, vemos los datos que no cambian, como el nombre del representante de la empresa, el nombre y domicilio de la empresa. Finalmente, en amarillo y con línea punteada, indicamos los datos que cambian en cada uno de los contratos que hagamos, es decir, el nombre, número de documento y domicilio de cada empleado que tome la empresa. Lo que haremos será crear, desde dentro de Word, una base de datos con la información de los empleados a contratar. Luego, esta base de datos se combinará con el contrato, de modo tal que estos espacios en amarillo serán reemplazados por la información de la base de datos. Una vez combinada la información, podremos decidir alguna de las siguientes opciones. Imprimir alguno o todos los contratos. Guardar como documentos independientes. Mantener el documento de combinación y seleccionar, cuando sea necesario, cuál contrato nos interesa. Para realizar todo esto, comenzaremos yendo a la pestaña Correspondencia. Allí podemos ver el botón Iniciar combinación de correspondencia. Allí seleccionamos Documento normal de Word. Luego vamos al botón Seleccionar destinatarios. Seleccionamos la opción Escribir una nueva lista. Aparece una ventana flotante llamada Nueva lista de direcciones, donde vemos numerosas columnas disponibles. En la parte inferior, vemos una serie de botones, Nueva entrada, Buscando, Eliminar entrada, Personalizar columnas. Seleccionamos Personalizar columnas. Eliminamos los nombres de campo que no nos interesan. Cada vez que eliminemos un campo, nos pedirá confirmación. Eliminaremos Tratamiento, nombre de la organización, campo de dirección 2, provincia, código postal, y continuamos hasta quedarnos con los que realmente necesitamos. Podemos modificar el orden de los campos que nos quedan utilizando los botones Subir y Bajar.
También podemos agregar campos nuevos o modificar el nombre de alguno de los campos existentes. Finalmente, damos clic en Aceptar. Ya podemos comenzar a ingresar datos en la lista. Al completar la primera fila, damos clic en Nueva entrada para agregar un nuevo empleado. Cuando completamos todos los datos, damos clic en Aceptar. Ha llegado el momento de guardar la base de datos que se ha creado. Word tiene una carpeta especial para estas bases de datos de combinación. Solo tenemos que darle un nombre adecuado, que nos permita saber qué tipo de información tiene la base de datos, dado que podemos tener varias de ellas, con diferentes propósitos. En este momento, con la base de datos creada y vinculada al documento, se habilitan nuevos botones de la barra de herramientas. Podemos ver que se habilitó el botón Insertar campo combinado. Este botón nos permite establecer en qué parte del documento insertaremos los datos de nuestra base de datos recién creada. En este momento, reemplazaremos las partes en amarillo de nuestro documento por los campos de la base de datos. Para ello, ubicaremos nuestro cursor en el primer recuadro amarillo, donde va el nombre del empleado a contratar, seleccionaremos todo ese recuadro y daremos clic en el botón Insertar campo combinado. Nos mostrará una lista desplegable con los nombres de los campos de la base de datos. Seleccionamos la opción Nombre. El relleno amarillo ahora muestra el nombre del campo entre símbolos al comienzo y al final. Pulsamos la barra espaciadora para dejar un espacio entre nombre y apellido. Insertamos un nuevo campo combinado, seleccionando ahora el apellido. Ahora seleccionamos el recuadro para el DNI y repetimos la operación. Luego hacemos lo mismo con el domicilio y la ciudad. Hecho esto, ya tenemos nuestro documento listo para lo que necesitemos, imprimir o guardar los contratos en forma individual. ¿Podemos ver los datos reales de nuestra base de datos en el documento? Por supuesto. Word nos permite ver los datos reales, activando el botón Vista previa de resultados. También podemos avanzar o retroceder entre los datos de la base de datos, utilizando los botones Registro siguiente, Registro anterior, Último registro y Primer registro. También podemos ingresar un número de registro en la casilla donde se ve el número y, de ese modo, ir a un registro específico. Recuerden que los recuadros en amarillo no son necesarios para esta tarea. Los he puesto solamente para que se vean bien los lugares donde hemos insertado los campos de la base de datos. Es solamente con fines ilustrativos. Por lo que, ahora quitaremos esos recuadros y colores, borrando los formatos. Seleccionaré los renglones del documento involucrados y eliminaré los bordes, luego iré al resaltador y seleccionaré Sin resaltar. Veamos qué hacemos ahora con este documento. Si nos interesa imprimir uno en particular, ubicamos el empleado y lo imprimimos como haríamos normalmente con cualquier documento de Word. En cambio, si nos interesa imprimir todos los contratos en una sola operación, entonces utilizaremos el botón Finalizar y combinar. Allí tenemos dos opciones principales: editar documentos individuales o imprimir documentos. Veamos la primera opción, editar documentos individuales. Esta opción genera un documento con tantos contratos, uno a continuación del otro, como definamos. Podemos seleccionar la opción Todos o seleccionar un rango de empleados, indicando desde qué número hasta qué número de nuestra base de datos. Al aceptar, se genera un nuevo documento de Word con los contratos solicitados. Como nuestro documento tiene una sola página y la base de datos tiene 4 empleados, se ha generado un documento con 4 páginas con un contrato para cada empleado. Si solo queremos imprimir, utilizaremos la segunda opción, Imprimir documentos. Aparecerá una ventana igual a la que vimos recién. Lo que va a cambiar es que, en lugar de generar un documento, enviará la información a la impresora que esté instalada en la computadora.
Se abrirá la ventana de impresión, donde veremos las opciones que habitualmente vemos para cualquier documento. Al aceptar, se envía la información a la impresora. En los documentos combinados, los campos insertados de la base de datos se sombrean en gris al ubicar el cursor sobre ellos. Esto nos permite saber que no es un texto escrito en la hoja, sino que está viniendo de otro lugar. Si lo que queremos es saber cuáles son, o dónde se encuentran, los campos combinados, podemos activar el botón Resaltar campos combinados. De este modo, podemos ver rápidamente esta información. Esto le permite al usuario identificar los datos, pero el resalte en gris no sale impreso. Para finalizar, debemos recordar que este documento aún no se ha guardado. Al guardar un documento combinado, no solo se guarda el documento, sino la información de la base de datos asociada. Pondremos de nombre, contratos, y guardaremos y cerraremos este documento. Al abrirlo nuevamente, nos aparecerá un mensaje de advertencia, informando que hay un documento asociado, y nos preguntará si queremos abrirlo también. Al aceptar, se abren ambos documentos, aunque la base de datos solo la veremos en la ficha correspondencia, donde encontraremos activos todos los botones que hemos visto. Espero que este video te haya sido de utilidad. Si ha sido así, por favor, dale me gusta, suscríbete y activa la campana para contribuir al crecimiento del canal y poder seguir realizando este tipo de videos. Como siempre, puedes dejar tus comentarios y sugerencias debajo del video. Nos veremos en un próximo video de La clase de Word. Hasta pronto.